Queridos adultos mayores, qué gusto volver a verlos. Nos habíamos ausentado un poquito, qué bueno que tienen paciencia de esperarnos con estas reflexiones. Y el día de hoy quisiera hablar pues de lo que el día de hoy vamos a festejar o festejamos, que es el Día del Niño, al menos en nuestro país. Y escuchando los comentarios o preguntándoles a los niños el domingo pasado en la misa, me dieron algunas expresiones muy simpáticas de lo que ellos creen sobre los abuelos. Yo les preguntaba ¿quién es un abuelo? Y les leo algunas frases que me dijeron, que me llamaron la atención, se me hicieron simpáticas. Mi abuelo es un hombre que le cuelga el pellejo, pero sus brazos son más calientitos que los de cualquiera. Mis abuelos no hacen nada, solo esperarme a que regrese de la escuela para abrazarme y jugar conmigo. Mis abuelos son dos viejitos que cuentan leyendas de cosas que en las escuelas nos cuentan diferente. La abuela es la que cocina rico y besa mucho más rico. Y así una serie de frases que soltaban los niños, que algunas me causaban un poquito de risa, otras ternura, pero sobre todo descubrir cuál es la importancia de los abuelos con los niños. Y es bueno que también nosotros lo conozcamos, es decir, nosotros los abuelos, que descubramos también qué es lo que opinan ellos o lo que esperan ellos de nosotros, lo que les gusta a ellos de nosotros. A veces no nos los expresan, sin embargo, sabemos o tendríamos que saber que somos importantes para ellos. Así es que veamos pues la importancia que tienen los abuelos en la vida de los niños y de las niñas. Este día que se festeja el Día del Niño en nuestro país, quiero hablarles de esa relación tan importante que tienen los niños con los abuelos. Es como los abuelos contribuyen a la educación y desarrollo y que tienen también esa obligación y ese derecho en relación con sus nietos y nietas. Son figuras o referentes básicos en la vida de los nietos. Cuando no están, se echan mucho de menos. Lo vemos ahora que estuvimos encerrados durante la pandemia, cómo echaban de menos tanto los abuelos a los nietos como los nietos a los abuelos. He visto experiencias de abuelos que se deprimen cuando los papás tienen alguna dificultad, se separan y luego ya no dejan que los niños visiten a los abuelos. Cómo se deprimen, cómo se ponen en una situación de tristeza porque no ven a los niños. Los niños para los abuelos son un motor de rejuvenecimiento. Pero los abuelos también son importantes para los niños porque les ayudan también a crecer. El papel de los abuelos va más allá de hacerse cargo de los niños y de cuidarlos, como decimos aquí en México. Cuando los padres no pueden, cuando trabajan o se marchan, va más allá de cuidarlos. El papel de los abuelos es transmitir también valores, enseñar los conocimientos de la experiencia que les han dado. No tendrás muchos conocimientos técnicos, tecnológicos, sin embargo, tienes mucha experiencia. Y ese es el momento en que nosotros podemos influir sobre los niños. Fíjense que una de las cosas que por ahí platicaba en mi parroquia era decirles, si ustedes abuelos tomaran realmente la responsabilidad de educar y de transmitir valores a los niños, podríamos ir poco a poco cambiando esta cultura que poco a poco va destruyendo esos valores que nosotros teníamos con anterioridad. Y no estoy hablando de añorar lo pasado, sino aquellos valores que van a ser siempre perennes y que van a ayudar al hombre a realizarse plenamente. Y esta es la misión que tienen ustedes, conocimientos, experiencias nuevas y sobre todo hay que darles mucho amor a los nietos. Actualmente además tenemos una esperanza de vida más larga, por lo cual hace que los niños puedan disfrutar de una manera más continua a los abuelos. De hecho, hay abuelos muy jóvenes ya a estas alturas y que pueden transmitir esos valores o pueden influir mucho más con sus nietos.
¿Qué representan los nietos, los abuelos en la vida de los niños? Perdón, ¿qué representan los abuelos en la vida de los niños, de los nietos? Los abuelos representan muchas cosas importantes en la vida de sus nietos y nietas. Tienen una gran influencia sobre lo que hacemos o no hacemos. No es raro el caso de nietos o nietas que tomen en cuenta lo que hace el abuelo y que le llame la atención lo que hace el abuelo. Yo tengo algunos sobrinos ya jóvenes que se me hace increíble que estén tan apegados a los abuelos y que les guste hacer lo de los abuelos. Si el abuelo le gusta mucho la agricultura, ahí anda el nieto tratando de aprender cómo lo hace. Uno pensaría que ya no estas personas son extraterrestres. ¿Por qué? Porque la mayoría de los jóvenes se enfocan más a las cuestiones tecnológicas, etcétera. Pero todavía hay algunos que los abuelos llegan a influir tanto en ellos que pueden cambiar incluso la perspectiva y abrirles un panorama distinto, incluso de amar hasta la naturaleza. Además, los abuelos representan la dedicación, debido, como decíamos antes, primero a su longevidad y que ya no trabajan, pueden dedicar un poco más de tiempo a sus nietos y nietas, ejercitar su paciencia y jugar con ellos. Son frecuentes los abuelos que llevan a sus nietos y nietas al cine, al teatro, a dar un paseo e incluso a montar en bici. Los abuelos contribuyen además a la educación de los niños y niñas, enseñándoles valores y dando información que está en la familia desde hace años. A medida que los niños y niñas crecen, llega un momento en el que realmente son conscientes de que han conocido a la mamá de su papá o al papá de su mamá. Se dan cuenta de que sus papás en algún momento fueron niños y es ahí donde empiezan a hurgar en los recuerdos de los abuelos y donde rejuvenecen a los abuelos cuando le empiezan a preguntar: oye, ¿y qué hacía mi papá o mi mamá en este momento? Oye, ¿y en esta situación cómo reaccionaba? Y es ahí donde los abuelos se sienten rejuvenecer cuando empiezan a platicar lo que pasaron en algún momento con sus propios hijos. Es cuando volvemos a recordar, pero también en nuestra carne, en nuestro espíritu, en nuestra alma, volvemos a experimentar esos momentos. Se suele decir que los abuelos cuentan batallitas, pero lo que ocurre es que transmiten historias de forma oral de una generación a otra. Ellos ya quizá no hacen una presentación en PowerPoint o no hacen un video, pero sí narran las cosas de acuerdo a cómo les pasaron en aquel tiempo. En algunas tribus indígenas los abuelos no saben leer o escribir y contar cuentos es su forma de transmitir lo que saben y educar a sus nietos y nietas. Y yo creo que no solamente en algunas tribus, también muchos de nosotros transmitimos algunos cuentos, algunas anécdotas y lo que queremos es transmitir un valor. Impulsar la relación de los hijos de tus hijos con los abuelos es animarles a preguntar sobre el pasado y a enriquecerse sobre su historia. Es darle sentido a lo que están viviendo hasta este momento. Si los niños empiezan a darse cuenta desde dónde vienen, valorarán mucho más lo que hasta este momento tienen. ¿Qué pueden aportar los abuelos a sus nietos y nietas? Además de tiempo, y tal como hemos visto, los abuelos pueden aportar muchos beneficios a sus nietos y nietas como los siguientes. Primero, equilibrio emocional. Los niños aprenderán a relacionarse con personas de distintas generaciones, crear un vínculo con sus abuelos y mantener un equilibrio emocional. Los abuelos, pueden ser un gran apoyo para los niños y niñas cuando tienen un problema, sus padres se divorcian, un familiar enferma o fallece, ahí están los abuelos, como fortaleza, como pilar. Por eso creo que pueden aportar un equilibrio emocional. Otro, la transmisión de los valores, que es lo que he estado hablando durante este rato.
transmitir los valores que para los abuelos en algún momento fueron los que les dieron identidad. Otra de las cosas, la tercera, es la diversión. Los abuelos rejuvenecen en contacto con sus nietos y nietas y les podrán ver jugar, reírse, bromear. A veces hasta las luxaciones o el astillarse el hueso por andar brincoteando ha valido la pena. Escuchaba por ahí una persona que me invitó a comer, y dentro de la comida me platicaba todas sus anécdotas y me decía, es que yo le preguntaba cómo había pasado la lesión de su pie y me platicaba, dice, pues ¿qué cree que fue? En el brincolín. Me subí con mis nietos y pues quise hacer lo de los nietos y pues ya no estaba en edad para eso. Y se dio cuenta en ese momento que algunas cosas hay que tener reservas. Sin embargo, qué bueno es cuando nosotros también nos podemos atrever a hacer algunas cosas. Claro, hay que tener la prudencia, como yo le decía a esta persona, le digo, hay que ver también hasta dónde pueden llegar los huesos. Ya no podemos treparnos a un árbol con facilidad como lo hace el nieto. Menos si el nieto se cae y se rompe un brazo, él se recupera rápido, pero nosotros ya no tanto. Sin embargo, es ahí donde experimentamos un poco más de juventud, un poco más de poder, podríamos decirlo, ¿no? Otra de las cosas que ayudamos y que es importante ahora, la desconexión de la tecnología de nuestros niños. Vivimos en un mundo totalmente digitalizado, donde los niños y las niñas, su diversión es el celular, es la tablet, es la computadora. Oigan, qué bueno sería que ustedes, y es bueno porque lo hacen, de repente es invitarlos a salir al parque. De repente es invitarlos a la tienda de la esquina. Ya los desconectamos un poco de esta tecnología que nos los está esclavizando. Es una de las riquezas que tenemos nosotros ahora. Vamos a salir a caminar. Vamos a llevarlos al parque. Vamos a hacerlos que descubran y vuelvan a sentir esa admiración por la naturaleza. Y otra cosa, dar ejemplo. Den ejemplo, abuelos. Porque les aseguro que los niños no los dejan de ver. Y si ustedes los ven hacer las cosas y hacer las cosas bien, las harán también bien. El beneficio no es solo para los nietos y nietas, sino también para los abuelos, ya que relacionarse con los más jóvenes les ayuda a evitar el aislamiento, la depresión y otros problemas de salud. Aquí tendríamos que ver también cuáles son los derechos que tienen ustedes sobre sus nietos y nietas. De repente nos los opacan los papás. Los papás deciden que no van a ver al abuelo y no van a ver al abuelo. Cuando tendríamos que a lo mejor por ahí estudiar un poquito si tenemos derecho o no tenemos derecho de visitar a los niños y que los niños nos visiten. A veces ustedes, por no meterse en problemas, evitan la cercanía, pero quienes están siendo perjudicados son nuestros niños, porque se pierden de toda esa riqueza que tú puedes darles a ellos y se quedan solamente con lo que los papás les alcanzan a dar. Y a veces lo que les dan los papás es una televisión de tantas pulgadas donde pueden ver al tamaño real las imágenes, sin embargo no les transmiten otros valores más lo que les da esa cajita que es la televisión. Ojalá que nosotros podamos buscar siempre este contacto con los niños de tal manera que empecemos a ir conduciendo a los niños por un camino distinto. Así es que los invito a que, por favor, no dejen de acercarse a los niños. Yo mismo les he dicho que el día que les toque su grupo, que todavía no hasta que les den la segunda dosis, que ya teniendo la segunda dosis, hay que empezar a buscar a nuestro coordinador y decirle, oye, ya queremos reunirnos. Sí, pero mientras no, y mientras hay que seguir transmitiendo valores a nuestros niños. Y aun cuando ya estemos en el grupo, pues el grupo es una vez a la semana o una vez a los 15 días o una vez al mes, de acuerdo a cómo se han organizado ustedes. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues seguir ayudando a nuestros hijos con los nietos, no por lo que les estamos haciendo el favor a los hijos, sino por lo que podamos transmitir a los niños y entonces poder
componer el tejido social a partir de los valores que nosotros inyectemos a la niñez. Qué bueno sería que fuera como esa ola que viene arrasando lo que es negativo, que hasta este momento lo hemos padecido, con unos valores distintos, con unos valores diferentes. No perdamos la esperanza. Lo único que tenemos que hacer es probar, empezar a sembrar valores en nuestros niños. Así es que a trabajar con los niños. Y bueno, si ya tienen ustedes trabajo con los niños, felicidades también a ustedes. Si el corazón se les ha hecho de niños, felicidades por este día. Vamos a hacer una oración para terminar con esto. Pero les invito a que ustedes la hagan ahí en su casa también, repitiendo lo que yo estoy diciendo. Dame, Señor, la cordura para poder hablar a mis nietos del amor que mi ser contiene. Dame la oportunidad de besar su frente por las noches y en cada amanecer. Quiero pedirte que des luz a mis ojos para disfrutar con ellos de sus sonrisas, de sus cambios de voz. Quiero que cuando ellos miren mi lento andar, comprendan que la vida está hecha de pasos y de caídas, que todo es aprender y llegar a amar. Es mi ilusión que al verme ellos de la mano de su abuelo o de su abuela, sepan que el amor nunca termina. Deseo que cuando me escuchen orar, con el pasar de los años entiendan que siempre deben recurrir a ti, pues eres el camino, la verdad y la vida. Señor, te pido que les des valentía para soñar y ánimo para perseguir sus sueños, que nunca abandonen al niño que tú les has colocado dentro. Te pido que tengan la capacidad de ver hacia adelante, de caminar sin atropellar a nadie, de abrir nuevas metas y nunca sentirse derrotados, de ser humildes ante toda tu creación, respetuosos de lo que los rodee, amantes de los gestos del hermano, compasivos ante el dolor, generosos y magnánimos ante el caído. Amén. Cuídense mucho, nos vemos el próximo viernes.